Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta tercera sesión de este curso taller sobre literatura y poesía. En esta ocasión vamos a referirnos específicamente a esto de la poesía. ¿Qué es la poesía? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se define? ¿Cómo se explica la poesía? Bueno, yo que he tenido experiencia de realizar talleres literarios desde hace mucho tiempo, con distintos grupos, desde niños hasta adultos mayores, muchos y muchas de estas personas llegan a estos talleres porque están interesados en aprender a escribir poesía. Entonces, la pregunta inicial siempre es: ¿y qué es la poesía? ¿Cuándo un texto que uno escribe pensando que es poesía, pero cuándo uno se da cuenta que es poesía? ¿Y cómo uno se da cuenta que no es poesía, sino que es un texto como muchos textos nomás? Entonces, ¿cómo entender, cómo distinguir la poesía de otros tipos de textos? ¿Cuándo algo es poético o no es poético? Bueno, es este conocimiento, ¿no? Este entendimiento sobre lo poético, por supuesto que requiere de tiempo, no es fácil. Uno lo puede explicar teóricamente en alguna frase, en algunas palabras, incluso lo puede explicar en un texto, pero no es automático, ¿no? El comprender el fenómeno de lo poético. Es necesario, es preciso realizar muchos ejercicios, es necesario leer mucha poesía, es necesario conversar sobre lo que escribimos, lo que nosotros llamamos poesía, es necesario compartir cómo entiende uno la poesía, qué significa para uno personalmente la poesía y en definitiva poder tener los elementos para darnos cuenta cuando escribimos algo que tiene valor poético o cuando no lo tiene. Bueno, hay un autor premio Nobel de literatura también, latinoamericano, que se llama Octavio Paz. Él es mexicano, ¿no? Él fue premio Nobel y escribió una obra que se llama El arco y la lira. El arco y la lira de Octavio Paz es un libro, un tratado sobre poesía, sobre literatura. Es una obra fundamental, es como una Biblia sobre el tema de la poesía. Y aquí él en varios capítulos, el libro contiene varios capítulos donde habla de distintos aspectos, habla del lenguaje, lo que yo les mencioné al inicio, ¿no? La importancia y el valor del lenguaje para la escritura. El lenguaje como una facultad propia del ser humano. Uno puede decir que otros seres vivos como los pájaros o los animales tienen su propio lenguaje, pero el lenguaje humano es algo muy propio y singular porque nos permite reflexionar, nos permite pensar, imaginar, crear, ¿no? Sobre la poesía, bueno, Octavio Paz dice mucho y lo explica de diferentes maneras. Y por supuesto, para explicar la poesía, lo hace empleando la poesía. En una de estas frases, él dice que el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo.
Miren lo que dice sobre un poema. El poema es un caracol donde resuena la música del mundo. Todos tienen la imagen de un caracol, ¿no es cierto? Veamos si yo puedo dibujar un caracol. Un caracol. ¿No? Esta es la imagen que él nos proyecta sobre lo que es un poema. En este caracol, que es, tiene esta forma circular, ¿no? Muy especial, la caparazón del caracol, donde adentro hay una vida, ¿no? Que se mueve, que de pronto aparece y de pronto se esconde. En ese caracol dice que es el poema, resuena la música del mundo. De hecho, yo recuerdo cuando era niño, muchas veces me dijeron que cerca del mar, en la playa, uno recogía un caracol, se lo ponía en el oído y uno escuchaba el mar, ¿no? Quizás esa es la imagen que Octavio Paz tiene sobre el poema, como el mar que se escucha dentro de la caparazón de un caracol que está tirado en la arena, ¿no? Uno puede explicar la poesía de manera incluso menos poética, como decir, la poesía es decir algo en otras palabras. Voy a anotar aquí la poesía es decir algo en otras palabras. La poesía es decir algo en otras palabras. ¿Qué quiere decir esto? Decir algo en otras palabras. Bueno, es como cuando uno dice el mar de tus ojos. Si uno quiere decirle a una persona que tiene los ojos lindos, puede decirle el mar de tus ojos. O tus ojos son como un mar. Esa es una expresión poética porque está creando imágenes y figuras poéticas, es una metáfora, ¿no? En otra parte de esta obra, que alude, por supuesto, siempre estamos aludiendo a las palabras, ¿no? El valor, la importancia de las palabras. En otra parte del libro, Octavio Paz nos plantea la siguiente imagen sobre el hacer poesía con las palabras. Dice, las palabras son como vasijas. Voy a intentar hacer vasijas, ¿no? Las palabras son como vasijas. Esta es una palabra y esta otra palabra, ¿ya? Entonces esta palabra es una vasija que tiene un contenido. Esta otra vasija que esta palabra tiene otro contenido. Yo le voy a poner contenido a cada palabra. Esta palabra va a ser sol. Y esta palabra va a ser pan. Tenemos dos palabras de nuestro idioma castellano. Si uno va al diccionario, busca la palabra sol, va a decir que es un astro, una estrella luminosa que brilla con luz propia, etcétera, etcétera.
Si va al diccionario y busca la palabra pan, va a decir que es un alimento esencial para la vida, y que se consume, que se fabrica con harina, etc. Cada una de las palabras tiene un significado que se llama denotativo, ¿no? Lo que dice el diccionario. ¿Qué es lo que hace la poesía con estas palabras? ¿Qué hace el poeta con estas palabras? ¿Cómo juega el poeta, así como juega Neruda, o juega Mistral, o juega Huidobro, por ejemplo? ¿Cómo juegan? Toman el contenido de las palabras, de sol, de pan, y lo trasvasijan, lo cambian de lugar. Entonces, este contenido se puede ir para allá y este contenido se puede ir para acá. Entonces, el poeta dice, no sé si se ve ahí, pero el sol es el pan de la vida y crea una metáfora. Le agrega otras palabras complementarias, pero transforma el sol, ¿no?, en un pan. El sol se convierte en pan, ¿no es cierto? Es tan importante el sol porque es un alimento. De hecho, el sol nos aporta ciertas vitaminas y es bueno tomar sol, ¿no? A su vez, podría decirlo de otra manera, ¿no? El pan, puede decir el poeta, es un sol en mi corazón. Podría decir eso. Entonces juega con los significados y los convierte en otros. Por eso la poesía simbólica, porque el sol aquí no deja de ser sol, pero sin embargo también pasa a ser un pan. Y al revés, no dejas de ser un pan, un alimento, pasa a ser un sol. ¿Por qué? Porque el pan también ilumina, da vida, alimenta. Bueno, esa es una manera en que un poeta juega con las palabras, las saca de sus contenedores habituales, de sus significados de diccionario, y les agrega otros sentidos más simbólicos, sentidos figurados, sentidos metafóricos. Más adelante, en una próxima sesión, vamos a hablar de las figuras literarias como estas, cómo se crean las metáforas. Pero el escritor, el poeta, el que tiene oficio de escribir, no es que esté pensando en cada momento, oye, voy a escribir un poema con metáforas, o voy a emplear comparaciones o analogías, o etc. No, escribe, espontáneamente las metáforas surgen. Vienen con las palabras, ¿no? Están en la imaginación, aparecen en esas imágenes del pensamiento. Este es un ejercicio que se puede realizar de la siguiente manera. Ustedes pueden tomar en un cuaderno o en una hoja, ¿no?, una hoja como esta, y pueden hacer lo que se llama las columnas de la poesía.
Entonces, en estas columnas de la poesía, que pueden ser de esta manera, estas son columnas como un cuadrito. Aquí, como en el ejemplo, ustedes pueden poner un sustantivo, aquí puede ser conector o conectores, pueden poner otro sustantivo y complemento. Y aquí también. Aquí puede ser un artículo, cualquier otra palabra. ¿Ya? Y esas columnas las pueden ir completando para hacer ejercicio de cómo crear algunas metáforas, comparaciones o lenguaje figurado. Entonces aquí yo puedo poner cielo, que es un sustantivo, y aquí otro sustantivo puedo poner ojos. Cielo y ojo. Entonces yo creo, haciendo este ejercicio del trasvasije, yo puedo decir el cielo como tus ojos. El cielo como tus ojos. ¿Ya? Le puedo agregar, si quiero yo, un complemento atrás. El cielo como tus ojos brilla. Y así se hace un pequeño verso poético más allá del lenguaje cotidiano. En vez de decirle al ser amado, decirle, oh, tienes unos ojos lindos, le puede decir eso, el cielo como tus ojos brilla. Y le está diciendo algo en forma poética, ¿no es cierto? Bueno, ese es el juego de lo poético. Es como ir creando poesía, como ir creando versos, como ir ejercitándose para cada vez ir adquiriendo más este hábito, esta costumbre de usar un lenguaje sobre el lenguaje, es decir, hacer poesía, decir algo en otras palabras. Estos fueron pequeños ejemplos muy simples de cómo decir algo en otras palabras. Es decir, cómo decir que tus ojos son bellos, pero decirlo en otras palabras, distintas. No las normales ni la cotidiana, sino que decirlo en un lenguaje que tenga belleza, porque la poesía es un arte que tiende a la belleza, ¿no? Busca esa expresión estética. Todo arte busca de alguna manera la belleza, de alguna forma. La pintura a través del color y la forma, el cine a través de la imagen, el sonido, la música. ¿Se fijan? El teatro a través del movimiento. Todo arte busca esa expresión sublime de la emoción que a veces no se puede explicar en un lenguaje cotidiano del habla común. Bueno, eso es algo simple, sencillo sobre cómo podemos entender de a poco lo que es la poesía, que se hace, por supuesto, con palabras, que es nuestro principal atributo humano, el lenguaje para poder expresar nuestra alma, nuestro espíritu. Así que en la siguiente sesión, bueno, iremos dando algunos otros ejemplos. Muchas gracias.